Hoy vamos a hablar sobre lo que es el sistema Monge como sistema de representación de dibujo técnico y los conceptos de escala. Más que nada igual en este taller nos vamos a centrar en lo que es sistema Monge. El sistema Monge es una forma de representación en dos dimensiones. El sistema Monge es una representación, es un dibujo de un objeto, que puede ser de 3 dimensiones en 2 dimensiones y siempre está a escala. Entonces nuestra idea es de visualizar, o sea, de representar ese objeto, depende de cómo nosotros nos paramos o visualizamos ese objeto. Si estamos puestos en la parte como si lo estuviéramos viendo desde arriba, si lo estuviéramos viendo desde alguno de los laterales, o si estuviéramos viéndolo desde la base inferior, como se ve en la imagen de la izquierda. Eso es un poco cómo se ve ese objeto dependiendo del lugar donde yo lo observe. Y lo que tenemos que entender es que el sistema Monge es un lenguaje, o sea, es un lenguaje prácticamente universal de cómo se representa algún tipo de volumen o de detalle constructivo. Entonces, si nosotros aprendemos a leer el sistema Monge y aprendemos a interpretar ese sistema de representación, vamos a poder leer planos de cualquier tipo e interpretar esos planos, entender qué significa que algo tenga un espesor o que no lo tenga, si se dibuja o no se dibuja. Por eso también viene el ejercicio del cubo, para que ustedes vayan interpretando un poco a través de ese objeto volumétrico cómo se ve dibujado en 2 dimensiones. Entonces, siempre hay que observar y comprender el objeto para poder dibujarlo. Después, siempre vamos a tener que elegir una escala en la cual lo queremos dibujar a ese objeto, porque también va a depender de qué medidas, qué dimensiones le quiero dar, qué proporción le quiero dar en el dibujo de acuerdo al objeto real. Era un poco lo que habíamos hablado en el taller anterior, el tema de si yo elijo una escala de detalle o si elijo una escala de reducción de ese objeto, porque es un objeto grande y necesito reducirlo para poder representarlo, o es un objeto muy chiquitito como una tuerca y yo quiero ver algo más definido sobre ese objeto. Entonces, aumento la escala. Sí, y quería agregar, llevándolo un poco a lo que es el polo, es muy importante este ejercicio porque si nosotros aprendemos a pasar un objeto 3D a un plano, a un sistema Monge, o sea, a dibujar la planta del objeto y las vistas, vamos a poder hacer el ejercicio inverso. Cuando recibamos un plano de un objeto, nos va a permitir, si lo entendemos al plano, si sabemos interpretarlo, vamos a poder construir ese objeto, que es lo que lo que vamos a tener en el polo como aprendizaje. Vamos a recibir un plano de un mobiliario y lo vamos a tener que fabricar. Entonces, por eso es importante todos estos ejercicios que les estamos brindando para que al hacer el trabajo inverso, vamos a poder, cuando recibamos un plano, vamos a poder interpretarlo y lograr materializarlo en un objeto real, con las medidas reales. Si el plano lo recibimos en una escala particular, también vamos a saber pasarlo de escala e interpretarlo para poder materializar el objeto. Ahí Jessica Robles hizo el comentario que esto ayuda, dice, esto ayuda un poco también a leer planos, ¿no? Sí, es precisamente eso. Lo que estamos intentando es el ejercicio desde lo volumétrico, o sea, desde el plano interpretar el volumen y desde el volumen realizar el plano. O sea, esos van a ser los pasos. Y de esta forma, yendo y viniendo de lo volumétrico a lo planimétrico, es que vamos a aprender a leer planos. Es la idea. Que ustedes puedan interpretar qué significan esas líneas en el plano, qué están hechas, qué representan. Lo que también tenemos que entender es que todas las líneas que nosotros vemos en un plano significan algo, por algo están. O sea, la línea que nosotros vemos dibujada tiene un significado. Entonces está bueno que tratemos
de hacer ese ejercicio de pasar de lo volumétrico al plano y del plano al volumétrico. Es como la forma más fácil de tratar de entender cómo es ese objeto. Bueno, dijimos un poco lo que significa, y con respecto a los dibujitos que vimos que están en la imagen izquierda, es cómo me paro yo frente a ese objeto y qué es lo que estoy observando. Entonces, podemos ver cómo son los ejemplos de representación de ese sistema Monge. Nosotros tenemos lo que es la perspectiva, que sería ver ese objeto con caras como volumétrico, cómo se representa la proyección de ese volumen en las distintas caras, ya sea el plano vertical o el plano horizontal. Plano horizontal se le dice lo que es la planta, por eso vemos que tiene el mismo color representado naranja y nuestra planta es de color naranja. La cara que se ve en el plano vertical corresponde a la vista B, que sería la vista azul, digamos, y la vista A, que es la vista verde. Serían diferentes formas de ver el mismo objeto. Verlo en perspectiva, cómo esa perspectiva se proyecta hacia un plano, digamos, vertical u horizontal, y donde vemos ese sistema Monge que lo que hace es representar esa planta que nosotros vimos y batir cada una de esas caras hacia, depende desde dónde la miremos. Ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo es que se va construyendo cada una de esas caras y cómo es que esas vistas se representan proyectando ese objeto en 3 dimensiones. Esto, por ejemplo, sería un ejemplo de cómo sería un mobiliario del polo en perspectiva. O sea, nosotros vemos el objeto en 3 dimensiones, eso sería una perspectiva, donde tenemos diferentes puntos de fuga. O sea, lo que es el objeto en 3 dimensiones. Y después tenemos el sistema Monge, que lo que hace es representarme ese objeto de forma plana, o sea, en un plano, donde tenemos el centro del banco, que sería la tapa, que es lo que vemos en el centro, es visto el banco bien desde arriba, y cada una de las vistas laterales. En este caso pasa casi lo mismo que con el cubo. Tenemos una planta, que es un rombo, en el caso del banquito, y tenemos 4 vistas que son iguales, porque es un objeto simétrico en todas sus caras, igual que el cubo. El cubo tiene todas sus vistas iguales, el cubo que no está intervenido, digamos. En este caso pasa lo mismo. O sea, se entiende, ¿no? La misma relación que vemos las vistas desplegadas del cubo, acá estamos viendo las vistas desplegadas del banquito. Vamos a desglosar lo que es el sistema Monge con respecto al volumen que ustedes realizaron. Ahí tenemos en perspectiva cómo se tiene que ver el cubo que ustedes hicieron. O sea, esa es la intervención correcta. El dibujo que está en la perspectiva, que coincide con los mismos volúmenes que hicieron los compañeros en las últimas 2 diapositivas que mostramos de la puesta en común. En esa perspectiva nosotros lo que hacemos es representar, si ustedes ven las vistas que nosotros les dimos, corresponden a la vista A, que es la vista verde, la vista B, que es la vista azul, y la planta que sería la vista, y la planta que sería la de color naranja. La vista C y la vista D, nosotros en ningún momento se las dimos, digamos. Nosotros solamente le pedimos que intervinieran 3 caras de ese volumen. Si ustedes lo ven bien en lo que sería la proyección, ahí tenemos cómo se ve cada una de esas caras en un plano dibujado, digamos, de forma en 2 dimensiones. Entonces, lo que tenemos que entender del sistema Monge es que es un sistema de representación donde dibujamos cada uno de esos volúmenes de forma plana. Y son objetos que en realidad ocupan un lugar en el espacio. O sea, son objetos tridimensionales que nosotros los simplificamos y los dibujamos de una forma plana. No importa si yo miro la vista, lo que sería la vista A, que es la de color verde, no importa que el volumen gris que está más atrás, yo no lo dibujo, yo lo traigo, es como que todo se vuelve plano en un punto. Entonces directamente todo eso que yo veo desde la cara verde,
se dibuja absolutamente todo, no importa que esté por encima porque esté por el costado, todo se dibuja. Y ahora lo vamos a ver. Ese objeto en 3 dimensiones tiene 3 ejes. Es el eje del ancho, del alto y de lo profundo. Y esos 3 ejes se simplifican cuando lo dibujamos en 2 dimensiones. El observador se posiciona frente a ese objeto y lo proyecta en el dibujo. Se basa en proyecciones ortogonales. Es ese dibujo representado de forma ortogonal, como ustedes ven en el objeto de esta imagen, tiene una profundidad, pero cuando uno lo dibuja en el plano, se pierde por completo ese eje de la profundidad. Únicamente quedan el alto y el largo. La profundidad no la dibujamos más. Y las proyecciones son esas vistas o esas caras representadas en ese plano horizontal, que pueden ser los planos verticales o el plano horizontal, perdón, propiamente dicho, que sería el que representa la planta. Y cómo desde ese objeto uno lo dibuja sobre ese plano horizontal, proyectando únicamente lo que serían los 2 ejes que vimos primero, que serían el eje 2, que es la altura, y el eje 1, que es el ancho. El eje 3, que es la profundidad, no se dibuja. Y dentro de lo que es la vista A, acá podemos ver cómo es el objeto construido y cómo esa vista A se representa en el plano vertical, correspondiente a la vista A, únicamente dibujando lo que vemos, digamos, como alto y como largo. Pero no dibujamos la profundidad, o sea, la cara esta blanca directamente no se dibuja, es como que todo lo llevamos hacia atrás en el papel. Y queda dibujado el volumen gris más claro que está por encima, y el volumen verde, o sea, la cara verde, perdón, con la intervención del círculo. Eso sería la vista A. Por eso es importante dibujar todas las vistas importantes del objeto o todas las vistas para entender el objeto en su totalidad, porque si dibujamos solo una vista, no vemos una profundidad seguro, porque estamos dibujando en 2 dimensiones. Entonces dibujamos la otra cara para ver y dimensionar esa profundidad que no vemos en la vista anterior. Por eso es importante dibujar todas las vistas, todas las caras del objeto, para entender el objeto con sus 3 dimensiones. Porque en una vista veo una medida que en otra cara no estoy viendo. Eso es la idea un poco del Monge. Por ejemplo, la vista D, que nosotros no la teníamos representada dentro de lo que es de las vistas que nosotros le dimos. Nosotros solamente le dimos 2 vistas y una planta. Si nosotros observáramos cómo sería la vista D en ese plano vertical, veríamos la porción de la cara blanca con la representación del prisma de base cuadrada que está en la parte superior, proyectada. Lo mismo vemos hacia atrás cómo se ve la vista A, que es la vista de la cara verde. Vemos que se proyecta el prisma más alto de color gris más oscuro, el prisma más clarito, y se representa la cara verde con la intervención. Vemos lo mismo con respecto a cómo se ve la planta proyectada. La planta es lo mismo, nosotros vemos ese cubo que en realidad tiene un espesor de 2 centímetros, cuando uno lo pasa a lo que es la planta pierde ese espesor, no pierde las dimensiones son exactamente las mismas. Lo único que uno lo que hace es como si uno lo aplanara, y solamente te queda la parte de arriba, donde se ve el volumen 2 de color más oscuro, el volumen 1 de color más clarito, y la intervención de esa planta color naranja como queda como resultado final. Entonces, dentro de lo que es el sistema Monge, lo que se hace generalmente para comenzar a realizar una representación del sistema Monge, se coloca la planta en el centro, y de esa planta del centro se van batiendo las vistas en cuatro, digamos, ejes. O sea, una hacia arriba, una hacia abajo, una hacia un lateral y otra hacia el otro lateral.
porque son la cantidad de vistas que nosotros tenemos en esta representación. Entonces lo que hacemos es proyectar cada una de esas medidas de la planta. Por ejemplo, si yo quiero dibujar la vista A, nosotros lo que hacemos es colocarnos el cubo frente a la vista de lo que sería el lado verde, o sea, lo que sería la vista A, perdón, que estaría ubicada en esta parte. No sé si todos ven el mouse. Esta cara sería la cara verde. Yo me ubico desde la visión hacia esa cara verde y lo que hago es representarlo en forma batida, o sea, lo que se dice hacia el otro lado. Para yo representar la cara verde, tengo que posicionarme de este lado. Si yo quiero representar la cara blanca, tengo que posicionarme de este lado. Si quiero representar la cara amarilla, tengo que posicionarme de este lado. Entonces, lo que se hace es, a través de la planta, yo levanto las líneas que corresponden a cada uno de los espesores en mi línea de base. Y a partir de eso, dibujo las alturas que tengo, que en este caso serían 10 centímetros del cubo, 2,5 centímetros de ancho del volumen 2, 2 centímetros de alto del volumen 1, y represento esa cara con las medidas de acuerdo a la posición donde yo me ubico. En perspectiva, la vista A tendría esta disposición de volúmenes y la vista en plano corresponde a la vista A, con la cara color verde y el dibujo del círculo. Veo el volumen 2, que es el volumen gris más oscuro, y el volumen 1, que es el volumen gris más claro. Si yo quiero dibujar la vista B, me posiciono y hago el rebatimiento de esa vista, donde veo cada una de las intervenciones que corresponden. Lo mismo con la vista C, lo mismo con la vista D. Es dependiendo de donde yo me posiciono, donde puedo ver cada una de esas representaciones. Lo que les vamos a pedir para la próxima actividad es que tienen que dibujar, dentro de lo que es el dibujo técnico del sistema Monge, el cubo intervenido en escala 1 en 1. Lo que significa que lo van a dibujar en escala 1 en 1 es que son exactamente las medidas que tiene el cubo. Si mi cubo tiene 10 centímetros por 10 centímetros, lo que yo voy a representar en el Monge es 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, lo que hacemos es representar el dibujo que corresponde a las 4 vistas más la planta de nuestro objeto en escala 1 en 1. Escala 1 en 1, como habíamos visto en la clase anterior, corresponde a escala real del objeto, o sea, proporciones reales del objeto, medidas iguales del objeto. Si mi objeto mide 10 centímetros, yo lo voy a representar en una hoja de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, la forma de realizar esta tarea es, vamos a colocar 4 hojas de carpeta, si quieren, cuadriculadas, 5, una en el centro, y se van a pegar una hoja a cada lado de la hoja central, que esto nos va a dar nuestra base para empezar a hacer la realización del sistema Monge. Luego lo que hacemos es planteamos en el centro de la primera hoja, o sea, de la hoja central, planteamos lo que sería la planta, nuestro dibujo de planta, con las medidas y proporciones que les dimos nosotros en el trabajo anterior. O sea, si el cubo 1 mide 5 centímetros por 5 centímetros, ese cubo se dibuja en esa hoja de 5 centímetros por 5 centímetros. Lo que corresponde al volumen original, que es de color naranja, que es la planta, tiene 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces yo la dibujo en mi hoja de 10 centímetros por 10 centímetros. Siempre respetando cómo quedó nuestra planta intervenida. O sea, volumen 2, volumen 1 y volumen original, que es nuestro cubo. Como se ve acá en la representación.
Lo que se hace es hacer las líneas de proyección. O sea, eso que yo veo en la planta me está determinando a mí qué medida va a tener esas proyecciones. Las proyecciones son unas guías ortogonales para trasladar las medidas de una, por ejemplo, de la planta hacia las vistas. Entonces, lo que hacemos es dibujar nuestra vista A, de acuerdo a cómo la veo yo en mi objeto, ¿sí? Con las mismas proporciones y las mismas medidas. Donde en la planta tenemos que indicar la medida, o sea, cuántos centímetros tiene, si son 2,5, si son 10, si son 5, colocar todas las medidas, colocar las cotas, que significa esas anotaciones que nosotros hacemos para poder colocar la medida y saber desde dónde hasta dónde estamos midiendo, o sea, desde dónde hasta dónde están esos 5 centímetros, ¿sí? Y colocar el nombre del dibujo, o sea, si es planta, si es vista, según corresponde. Por ejemplo, la vista A, que fue la que vimos anterior, tiene que decir vista A. La que es vista B tiene que decir vista B, la que es vista C, así, y también la que es planta. Y en la planta siempre se indica el valor de la escala, y en las vistas también, si quiere. O sea, se indica que este dibujo está realizado en escala en 1 en 1, porque si me lo das a mí, yo puedo interpretar perfectamente que yo sé que eso que estoy viendo son las medidas reales del objeto. Entonces les dejamos, como para que finalicemos, les dejamos las medidas como les entregamos en el ejercicio primero, donde tienen exactamente cuánto mide cada lado, cada volumen y cada cara. Entonces pueden realizar las vistas. O sea, nosotros este dibujo ya se los dimos. O sea, ustedes ya tuvieron este dibujo. Lo que tienen que hacer es pasarlo a una hoja en escala en 1 en 1, siguiendo la forma de representación del sistema Monge, donde la planta va en el centro y las vistas van a cada uno de los laterales. Les proponemos que unan las hojas para que puedan usar esas líneas de proyección de la planta a la vista, que de esta manera se facilita el trabajo y además nos permite ver con más claridad si tenemos errores o no. Así que, como decíamos, la primera clase es un método, les proponemos que sigan el método lo más ajustado posible a lo que nosotros les proponemos, porque de esa manera creemos que les va a salir bien y fácil el trabajo. Una vez que hayan probado este método, cada uno va a poder ir desarrollando sus particularidades al momento de hacer los planos. Pero en lo concreto, lo que queremos que ustedes hagan para la semana que viene es el dibujo en escala 1:1 de la planta y las vistas del cubo intervenido. Escala 1 en 1 significa con las mismas medidas que tienen en el cubo que ustedes ya materializaron. Por eso es importante que quienes no hicieron el cubo lo hagan y que quienes tienen que modificar ese cubo para que quede igual que este dibujo, también lo modifiquen. Una vez que tienen el cubo intervenido con las medidas exactas como nosotras se los estamos mostrando en este dibujo, recién ahí pasan a la siguiente etapa, que es dibujarlo, empezando por la planta. Lo primero que hacen es dibujar la planta, y una vez que dibujaron la planta, empiezan a trasladar las medidas a las otras hojas para ir dibujando una a una todas las vistas. Entonces, en lo concreto, los entregables van a ser el cubo intervenido modificado, o sea, con las correcciones que hicimos nosotras el día de hoy, y por otro lado, un dibujo de 5 hojas cuadriculadas. Un dibujo escala 1 en 1 del cubo intervenido. Si dibujas primero la planta, te va a ayudar con las proyecciones a las medidas que vas a tener que tener en la vista. Por eso se hace de esa manera. La idea es que vos lo puedas medir y trasladar esa medida al papel. Ahí está. Bueno. Claro, les decimos que son 5 hojas porque si no, no les va a entrar en una sola hoja. ¿Tiene que ser cuadriculada nomás o con rayitas? Cuadriculada porque es más fácil. Claro. ¿Quieres hacer las rayitas? se puede hacer igual. Eso Con los puntos. Es lo que vos prefieras. Ahí es... Sí, lo que prefieras y lo que tengas va a estar bien.
Así que nada, muchas Ok. gracias por la participación el día de hoy, gracias por entregarnos las tareas que les vamos pidiendo y por acompañarnos en el proceso de aprendizaje mutuo. Ok, gracias a ustedes por enseñarnos. No, a vos, Vane. Muchas gracias a todos por participar, por formar parte de este proyecto y nos veremos el próximo miércoles. Cualquier duda ya saben. Bueno, pero volvernos pronto a ver. Sí, Vane. Ojalá que sí.